Bueno, ¿cómo andan? Vamos a resolver hoy el problema 28 de la guía de calor y temperatura. Hasta el momento ustedes deberían tener completados los problemas anteriores, ¿sí? Y tener bastante clara la teoría, ¿sí? Porque en realidad este problema es un problema de intercambio de calor en la cual ya hay dos sustancias, aparece el equivalente en agua del calorímetro, así que es bastante completo. Em, entonces, el enunciado dice que el benceno hierve a 80 grados Celsius y que se hace llegar vapor de benceno a 80 grados Celsius a un calorímetro de 20 gramos de equivalente en agua que contiene 100 gramos de aceite a 20 grados Celsius. La temperatura final, después de haberse condensado 7 gramos de benceno, es de 30 grados Celsius. ¿Cuánto vale el calor latente de vaporización del benceno? Bueno, en 4 líneas, un montón de información. Abajo me dice datos, calor específico del aceite y calor específico del benceno, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer cuando vemos un problema, o por lo menos lo que yo les propongo, cuando veo un problema de termodinámica, es extraer los datos del enunciado, después interpretar qué está pasando, digamos físicamente, ¿no? Qué transformaciones están sucediendo, entender cuál puede ser un probable estado final para un determinado estado inicial. Generalmente el estado inicial es bastante claro, el final no lo es tanto. Y por último, aplicar la teoría o las leyes que conocemos para hacer, digamos, los cálculos. Pero la más importante, yo creo que es la parte del medio, la parte en que ustedes interpretan. Entonces, vamos primero con los datos. El benceno hierve a 80 grados Celsius. ¿Qué significa eso? ¿De qué temperatura me está hablando? La temperatura en la cual el benceno pasa de estado líquido a estado gaseoso. Por lo tanto, a ese cambio de estado le llamamos ebullición o vaporización. Ponemos temperatura de ebullición del benceno 80 grados Celsius. Se hace llegar vapor de benceno a 80 grados Celsius a un calorímetro. Es decir, me está diciendo que la temperatura inicial del benceno es 80 grados Celsius, ¿sí? Como que ya se inyecta en el calorímetro un benceno que está en la temperatura de ebullición en estado de vapor. Estado de vapor, estado gaseoso, ¿sí? A un calorímetro de 20 gramos de equivalente en agua. Bien, ya apareció algún problemita donde hablamos de equivalente en agua, pero si estoy medio perdido, medio perdida con el concepto, no hace falta mucho esfuerzo más que agarrar el celular, googlear equivalente en agua del calorímetro y dice el equivalente en agua del calorímetro es la masa de agua que se comportaría igual que el calorímetro y que perdería igual calor en las mismas circunstancias. De esta forma, solo hay que sumar al agua la cantidad de equivalentes. Bien, si yo ahora sí un poco recuerdo lo que había leído en otros problemas, parecería como que el calorímetro, si bien es un recipiente aislado, en el cual no hay transferencia de masa y energía con el exterior, sí tiene la capacidad de absorber, digamos, el calor o ceder, ¿no? De acuerdo a si se inyectara una sustancia que esté más caliente o menos caliente de lo que ya estaba, ¿sí? Y entonces, por más de que yo tenga algo dentro del calorímetro, a ese algo se va a sumar lo que le sucede al calorímetro, traduciéndolo como si hubiera una masa de agua adicional en el sistema. O sea, yo tengo el benceno, tengo algo dentro del calorímetro, que ahora vamos a ver que es aceite, pero además tengo un calorímetro que funciona como una masa de 20 gramos de agua, ¿sí? Es como para hacer una corrección que si yo no lo tuviera en cuenta, cuando midiera, cuando yo experimentalmente midiera temperaturas o hiciera cálculos a partir de medición de temperaturas, vería que hay una diferencia. Ahí me doy cuenta que el calorímetro juega, ¿sí? Es como una especie de incerteza, ¿no? Cuando si estamos recordando lo que hacemos en los trabajos prácticos. Entonces, agregamos los 20 gramos. Después dice que contiene 100 gramos de aceite a 20 grados Celsius, ¿sí?
a 20 grados Celsius tenemos temperatura inicial del aceite 20 grados Celsius. Bueno, esto quizás no nos dice el estado de agregación del aceite, pero podemos deducir que es estado líquido, ¿no? Porque todos hemos entrado en contacto con aceite y sabemos que por lo menos a temperatura ambiente, que podría ser a 20 grados, el aceite está en estado líquido. Estimamos que igualmente ahora está de moda el aceite de coco, no sé si lo conocen. Ese aceite tiene la particularidad de que tiene una temperatura de fusión bastante más baja. Así que en invierno lo van a tener sólido y en verano lo van a tener líquido. ¿Sí? Pues tiene una temperatura de fusión de más o menos de 15 a 20 grados Celsius. Pero este no es el aceite de coco, este es un aceite industrial o un aceite más clásico, líquido. ¿Sí? Sigamos. La temperatura final después de haberse condensado 7 gramos de benceno es de 30 grados Celsius. Ahí hay dos datos. Por un lado, me dice que la temperatura final es de 30 grados Celsius, pero no me dice de quién. ¿Sí? Me dice la temperatura final después de haberse condensado benceno. Pero ahora yo tengo que recordar lo que sé de equilibrio térmico. Cuando yo mezclo dos cosas, dos sustancias, ¿sí? ¿Qué pasa después de un rato? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo pongo en un vaso de agua que saco de la canilla hielo? Si después de 20 minutos voy a ver ese vaso, ¿puedo diferenciar la temperatura final del hielo que la temperatura final del agua? ¿O es todo un mismo sistema que está a la misma temperatura? Bueno, ustedes tienen que recordar que el equilibrio térmico significa que después de cierto tiempo de contacto entre las dos sustancias en la cual el calor fluye de una a la otra, si esa energía es intercambiada por ambas sustancias, llega un momento que se produce el equilibrio térmico, es decir, que ya los dos cuerpos se encuentran a igual temperatura y por lo tanto no hay más intercambio de calor. Entonces la temperatura final de 30 grados Celsius es tanto para el aceite como para el benceno. ¿Sí? Bien. La masa de benceno que se condensa, según el enunciado, son 7 gramos. Eso sería decir que la masa de benceno en gramos que pasa a masa de benceno en gramos, perdón, en estado gaseoso, que pasa a masa de benceno en estado líquido, gaseoso líquido, es 7 gramos. ¿Sí? Miren ahí que lo estoy señalando con el cursor. ¿Sí? Esto va a ser medio raro enunciarlo, y ahora lo vamos a cambiar, pero acá lo estamos traduciendo los datos directamente como vienen del enunciado. Y por último, los datos que da el enunciado respecto a los calores específicos que podemos prever, si bien no lo aclara, que el del aceite es para el estado líquido, o es el estado en el que está el aceite, y el de benceno vamos a ver que es el estado líquido también. ¿Sí? Yo ahí podría preguntar, ¿este es para qué estado de agregación es este calor específico? ¿Sí? Pero bueno, acá no cabe otra posibilidad. Vamos a la parte que decía que es la más importante. Bueno, la interpretación. ¿Sí? Entonces nosotros inicialmente, para este proceso tenemos un recipiente adiabático, ¿sí? un calorímetro que no intercambia energía, ni masa, ni materia con el exterior, que tiene 100 gramos de aceite, ¿sí? Estado líquido, digamos. Entonces a lo que yo hago es inyectarle a ese calorímetro benceno en estado gaseoso en una cantidad que desconozco, X gramos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar antes de que yo alcance el estado final es que el benceno en estado vapor a 80 grados Celsius va a entrar en contacto con aceite a 20 grados Celsius. Y yo sé que la temperatura final de ese sistema es 30 grados Celsius. Por lo tanto, al aceite lo que le va a pasar es cambiar su temperatura de 20 grados Celsius a 30 grados Celsius. No va a variar en cuanto a la masa de estado líquido, ¿no? Va a estar, digamos, va a solo aumentar su temperatura ese aceite, va a absorber calor del benceno. ¿Y al benceno qué le va a pasar? Y el benceno a 80 grados Celsius me dice que está en estado vapor.
Sin embargo, esa es su temperatura de ebullición. Por lo tanto, ya entrando en contacto con un poco de aceite que esté más frío que él, o sea, digamos, por decirlo de alguna manera, cediendo un poquito de calor, que eso le pasa por entrar en contacto con una sustancia que esté a menor temperatura, ya empieza a cambiar de estado, ¿sí? O sea que lo que sucede apenas entra en contacto con aceite es que ese benceno empieza a condensar, ¿sí? Y me dice además que la temperatura final es de 30 grados Celsius de ese benceno. Entonces, evidentemente, si la temperatura final es de 30 grados Celsius, todo ese benceno ya está en estado líquido, ¿sí? Todo ese benceno se condensó. Porque si no, yo debería tener aceite a 100 gramos, benceno en estado líquido que condensó y una parte en estado vapor. Pero si estuviera en estado vapor estaría a 80, por lo tanto tendría dos estados finales a diferentes temperaturas. No eso es un absurdo. Por lo tanto, yo lo que tengo acá es un, un benceno que en el estado final ya está en estado líquido y está a 30 grados Celsius y son los 7 gramos que me dice el enunciado que se condensaron. Por lo tanto, ese X gramos que yo no sabía cuánto le había puesto es evidentemente 7 gramos. ¿Sí? Bien, esto es importante hacerlo, este análisis, porque muchos problemas ustedes se van a encontrar que, que digamos, el estado final no está claro. Entonces ustedes tienen que plantear diferentes escenarios que los cálculos posteriores les van a permitir desechar o confirmar, porque cuando los cálculos me den un absurdo, por ejemplo en este caso si la temperatura final me diera 100 o la temperatura final me diera 10, no tendría sentido, pues estoy poniendo en contacto una sustancia a 80 y una sustancia a 20 grados Celsius. No me puede dar una temperatura final por fuera del rango. Entonces, cuando a mí me dan absurdos en las cuentas o cuestiones que no tienen sentido físico, tanto absurdos matemáticos como los que ustedes conocen de matemática, como absurdos físicos, es decir, cosas que no tengan sentido, yo ahí tengo que plantear un escenario nuevo. En este caso, ya con la interpretación alcanzó como para definir con exactitud lo que va a pasar, ¿sí? Yo ya tengo acá claro el panorama. Entonces ahora sí podemos pasar a la parte de planteamiento del equilibrio térmico. El equilibrio térmico es el estado al cual llegamos a partir de los intercambios de calor que suceden entre las sustancias. Es decir, como no hay intercambio con el exterior, como todo sucede dentro del calorímetro, la sumatoria de los calores, tanto los que absorbe el aceite como los que cede el benceno, son cero. O sea, lo que uno gana lo pierde el otro, ¿sí? Es como un intercambio neto que se da. Entonces yo lo que tengo que hacer es plantear qué calores están dentro de esa sumatoria, ¿sí? Qué calores van a estar dentro de esa formulita que yo puse ahí abajo, ¿sí? Acá. ¿Cuántos calores? Entonces, por un lado, si yo pienso en el enunciado, voy a tener el calor necesario para que este benceno de estado vapor pase a un benceno en estado líquido. Y acá recordemos esto de pensar en los procesos termodinámicos como procesos segmentados, no es un proceso espontáneo, ¿no? Yo lo que hago cuando estudio física es poner la lupa y ver que en realidad el benceno pasa por dos etapas. Una en la cual pasa de estado gaseoso a estado líquido y otra en la cual en estado líquido se mueve disminuyendo su temperatura hasta entrar en equilibrio con el aceite. Esas son dos cosas distintas que le pasan al benceno. ¿Sí? Por lo tanto voy a tener dos calores vinculados al benceno, un calor vinculado al aceite, que es el que absorbe el calor pero no cambia de estado, o sea que los 100 gramos esos aumenta su temperatura nada más, y el calor del calorímetro, el que dijimos del equivalente en agua, es decir, además del aceite, que son 100 gramos, pareciera que acá eran 20 gramos, ¿no? De equivalente en agua, 20 gramos más de agua, ¿sí? Como que hubiera aceite, 100 gramos y 20 gramos de agua. Eso es lo que significaría el intercambio con las paredes del recipiente, con el calorímetro. Entonces ahí tengo estos cuatro calores que dije recién, ¿sí? Dos vinculados al benceno, los dos primeros, y el del calorímetro y el del aceite. Todo eso sumado es igual a cero. Eso es el equilibrio térmico. Bueno, este primer calor
recuerden que es un calor de cambio de estado. A diferencia de estos tres que siguen, que son cambios de temperatura, el cambio de estado sucede a temperatura constante, es decir, todo el calor que pierde el benceno gaseoso no se traduce en una disminución de su temperatura, sino que se traduce en un cambio en el estado de agregación, ¿sí? En toda esa energía es utilizada para pasar a estado líquido, ¿sí? Eso es importante. O sea, en realidad no es que es utilizada. Representa esa pérdida de energía, un pasaje de estado de agregación, ¿sí? A diferencia de cuando ya está a 80 grados Celsius, pero en estado líquido, o sea, al final de ese primer calor, de ese primer proceso, ahí el calor que sigue perdiendo el benceno en intercambio con el aceite, lo que genera es una disminución de su temperatura. Bien, dijimos que eso que llamábamos masa del benceno de gaseoso a masa de benceno líquido, en realidad es la masa del benceno líquido. O sea, el primer calor, que es el calor de condensación, es la masa de benceno líquido por el calor de condensación, el calor latente de condensación. Así se expresan los calores de cambio de estado. Masa por calor latente del cambio de estado, ¿sí? Entonces, yo acá sé que es una condensación, un pasaje de estado gaseoso a estado líquido. Por eso, L condensación. Y ahí es cuando aparece la incógnita del problema. Esto es lo que me pide averiguar el problema. Ese calor latente de condensación. Vamos a reemplazar la masa que dijimos que era de benceno líquido al final del proceso, ¿sí? Que es lo que pasa de estado gaseoso a estado líquido. Y vamos al calor de benceno líquido, o sea, el segundo término de la sumatoria. Nos queda ahí la incógnita pendiente. Ahora sí, es un cambio de temperatura. Entonces tenemos calor del benceno líquido, es la masa del benceno líquido por el calor específico del benceno líquido, dato del enunciado, por la temperatura final menos la temperatura inicial del benceno líquido. Entonces, la masa de benceno líquido ya sabemos que es 7 gramos. El calor específico del benceno líquido es un dato del enunciado, era 0,4 calorías sobre grados Celsius. La temperatura final dijimos que era 30. ¿Y cuál es la temperatura inicial del benceno líquido? Bueno, la temperatura inicial del benceno líquido es la temperatura a la cual comienza a disminuir su temperatura del benceno. O sea, la temperatura en la cual finalizó el cambio de estado. Y eso es 80, obviamente. Coincide con la temperatura de ebullición. ¿Sí? Entonces yo reemplazo los datos y tengo esto. Un comentario. Esta temperatura inicial del benceno líquido es la misma temperatura inicial del benceno gaseoso que yo había anotado en los datos del enunciado, pero eso no siempre es así. En este caso, se dio la particularidad que el benceno en estado gaseoso arrancaba a 80 grados Celsius de temperatura, pero podía arrancar a 100, o a 120, o a 130, digamos. Ahí hay una parte del universo de temperaturas que yo tengo para el estado gaseoso del benceno, que yo arranqué justo en 80, ¿sí? Por eso arranqué y fue cambio de estado en el momento. A mí me podría haber pasado que era arranco y primero el vapor disminuye su temperatura, después cambio de estado, y después sigue disminuyendo, ¿sí? Esos escaloncitos que suelen ver después en los gráficos. Bueno, volvamos al cálculo. Fíjense que los gramos se van con los gramos, ¿sí? En esa cuenta que estamos haciendo ahí, y los grados Celsius se van a ir con los grados Celsius. Me van a quedar las calorías. Me da menos 140, y claro, porque 30 menos 80 es un número negativo. Entonces, ¿qué significa físicamente que me dé menos 140 calorías? Bueno, según el criterio que nosotros adoptamos, ¿sí? Los calores negativos son calores cedidos y los calores positivos son calores absorbidos. Por lo tanto, ese menos lo que me está diciendo es que el benceno cede, ¿sí? Al sistema, al aceite y al calorímetro 140 calorías. Ese es el sentido que tiene el signo menos acá, ¿sí? Sigamos con el calor de calorímetro. Masa equivalente en agua por calor específico del agua, porque el calorímetro se comporta como agua, ¿sí? Por temperatura final del sistema, por la temperatura inicial del calorímetro. Bueno, la masa equivalente en agua es un dato, ¿sí? Creo que habíamos dicho 20 gramos. El calor específico del agua no es dato, pero siempre lo sabemos. Quien viene haciendo problemas sabe que es 1, ¿sí? Temperatura final del calorímetro tiene que ser la misma que la del resto, o sea que es 30 grados Celsius.
¿Y el calorímetro a qué temperatura inicial estaba cuando arrancó todo esto? Bueno, se supone que si el calorímetro estaba con el aceite, ya había ahí un equilibrio térmico, es decir, ya el aceite y el calorímetro estaban en contacto, por lo tanto podemos suponer que el calorímetro estaba a 20 grados Celsius, como el aceite. Entonces tenemos el reemplazo de los datos, ¿sí? Nuevamente hay una simplificación de unidades, y este calor me da 200 calorías, ¿sí? Esto es positivo porque el calorímetro está más frío que el benceno y por lo tanto absorbe calor, ¿sí? Absorbe el calor, parte del calor que entrega el benceno. Vamos al último calor, que es el calor que absorbe el aceite. Bueno, el calor del aceite, ¿sí?, que absorbe es la masa de aceite líquido por el calor específico del aceite, o sea, 100 gramos de aceite líquido que decía el enunciado, por el calor específico del aceite que decía el enunciado que eran 0,5 calorías sobre grados Celsius, por la temperatura final, 30 grados Celsius, menos la temperatura inicial, 20 grados Celsius. Todo dato, ¿sí? Fácil. Simplifico unidades, me da 500 calorías positivas, ¿sí? De nuevo, el calor es absorbido en este caso. Y ahora vuelvo, ¿sí?, a la ecuación de equilibrio térmico, ¿sí? Tengo los mismos 4 calores que decía antes. Y lo que hago es reemplazar lo que acabo de calcular, ¿sí? Ahí están todos los 4 números que acabo de calcular. Fíjense que hay una sola incógnita, que es la que me pide el enunciado. Por lo tanto hago el despeje. Paso para el otro lado todas las calorías. Y paso dividiendo el 7 gramos. Y me da que el calor de condensación, ¿sí?, es menos 80 calorías por gramo. Los calores latentes son por gramo, ¿sí?, porque es la cantidad de calor que se necesita para pasar un gramo de esa sustancia de un estado a otro, en este caso de estado gaseoso a estado líquido, ¿sí? Y fíjense que da menos también, porque ese calor es entregado, ¿sí?, por lo tanto es negativo. El enunciado no pide el calor latente de condensación, ¿qué pide? El calor latente de vaporización, por lo tanto si yo lo dejo acá, mi respuesta está mal. Si yo necesito 80 calorías para pasar un gramo de benceno de estado gaseoso a estado líquido, o mejor dicho, formulémoslo bien, si yo al pasar un gramo de benceno de estado gaseoso a estado líquido obtengo 80 calorías, es decir, el benceno me da 80 calorías, ¿cuánto necesito entregarle a un gramo de benceno? ¿Cuántas calorías necesito entregarle a un gramo de benceno para que pase del estado líquido a estado gaseoso? Es decir, para que recorra el camino inverso. Si me da 80 calorías para pasar en un sentido, para que vaya en el otro sentido yo le tengo que entregar 80 calorías, ¿sí? Por lo tanto, el calor latente de vaporización es 80 calorías por gramo, ¿sí? Acá no teníamos vaporizaciones, por lo tanto no iba a aparecer nunca el calor latente de vaporización, pero teníamos una condensación. Por lo tanto, tengo que saber que es solamente cambiarle el signo al parámetro para obtener el cambio de estado opuesto. Bueno, eso es el problema 28 de la guía de calor y temperatura, y cualquier consulta que tengan, no duden en recurrir al foro de la materia. Espero que estén bien, que sus familias, sus seres queridos y queridas estén bien, se estén cuidando y nos vemos pronto. Les mando un abrazo.